Hola, buenos días. Quisiera manifestar mi agradecimiento a la Fundación por invitarme a hablarles de esta pintura y también a Pilar por esta entrañable presentación. De esta conferencia en la que yo quiero hablarles de esta pintura que tienen en la imagen, El descanso en la huida a Egipto, del taller de Gerard David, una conclusión a la que hemos llegado después del estudio en profundidad que se ha hecho de esta, como de la mayoría de las pinturas de flamencas del siglo XV de cara a este catálogo que se ha publicado hace el año pasado y que nos ha dado algunas novedades respecto a la magnífica colección de pintura flamenca del XV que tenemos en el Museo del Prado. Y esta es una obra muy interesante, muy enigmática, a la par que espectacular, un ejemplo muy bueno de la técnica, de las cuestiones por las que los primitivos flamencos, por así llamarlos, los primeros artistas flamencos tuvieron un éxito tan importante y tan tremendo y tan rápido en el siglo XV, ¿no? Una obra que representa el descanso en la huida a Egipto, así al menos es el título, como vamos a ver, ahora explicaremos un poco cuál es la iconografía. En primer plano, como pueden ver, se representa a María amamantando al niño, justo sentados en un saliente rocoso en la linde de un bosque. A su lado, o junto a ella, corre un río, un curso de agua, un pequeño curso de agua, magníficamente representado por los pinceles de Gerard David, habitualmente usado para representar a San José tomando agua para el descanso de su familia, pero aquí, y esto es muy importante, llamativamente ausente. San José no está en el primer plano. María viste una túnica azul con una pieza interior roja visible en las mangas de la mano y debajo junto a los pliegues del manto. Debajo lleva una camisa blanca y un manto azul también, que queda elegantemente desplegado sobre el suelo en primer plano, pues uno de los detalles muy característicos de los pintores flamencos, desde Roger van der Weyden y Van Eyck. En la cabeza, María tiene una cinta y se toca con un exquisito velo transparente. El niño está desnudo, apenas cubierto con una sutilísima tela transparente y sostiene en su mano una cuchara, ¿no? Quizás en alusión a ese momento de descanso, de alimentación de la familia durante la huida a Egipto. A su lado, de hecho, reposa una cesta de mimbre, construida con también sutilísimos toques de luz, que en estos magníficos detalles que podemos ver se aprecian, de mimbre trenzado, donde vemos perfectamente los tallos de la planta, y la vara de San José a su lado, pero insisto, un San José completamente ausente del primer plano. Solo detrás, en un camino que sale del bosque, se escenifica el momento anterior de la historia, con María y el niño sobre el burro y San José, ahora sí, portando la vara, la cesta, donde se supone que van las pertenencias de la familia, y que de alguna manera nos explica la clave de interpretación del cuadro. Al fondo, a la izquierda, se aprecia, como pueden ver en este magnífico detalle también, un recinto amurallado, quizás un monasterio, en el que destaca una iglesia, y tras él un lago y otro pequeño bosque en el que sobresale un edificio circular. Finalmente, una sucesión de colinas salpicadas de árboles que lleva hasta el fondo, un fondo rocoso, que cierra el paisaje junto a un cielo azul, con un celaje azul, con unas nubes. Muy interesante, no hay, a diferencia de otros artistas de este momento, que con esa delicadeza gustan de hacerlo, no hay figuras en los edificios ni en el paisaje, no hay ninguna otra figura en toda la obra que la Sagrada Familia. De hecho, como únicamente delata la escenita que les acabo de enseñar, la escenita secundaria en el bosque, la obra representa el descanso de la huida a Egipto, y así es como se titula en la actualidad, porque llamativamente, como he dicho, San José no está presente en la escena del primer plano. Generalmente se le suele colocar cogiendo agua o vareando una palmera para coger dátiles y alimentar a su familia, como por ejemplo en esta otra pintura del alrededor de Gerard David, que está en Évora. Y eso es interesante. La ausencia de San José en primer plano implica que, de hecho, el grupo de la madre y el hijo es el verdadero tema de la obra, más allá del aspecto narrativo y anecdótico del descanso en la huida a Egipto. Es una imagen, la que tenemos a la derecha, que privilegia la representación de María con el Mesías, niño, y todas las implicaciones que tiene. Y una obra, como veremos luego, hecha claramente para la devoción personal.
El motivo iconográfico de la huida a Egipto en realidad no está tomado de los evangelios, apenas se menciona la marcha de la Sagrada Familia a aquella tierra para evitar la muerte del niño por orden de perseguido por Herodes. Esto se menciona muy de pasada en los evangelios de Mateo. Sin embargo, este episodio de la huida a Egipto, que va a dar representaciones mucho más detalladas en el arte, es ampliamente descrito en las exégesis de la vida de los textos sagrados, como pues en la vida de Cristo, la Vita Christi de Ludolfo de Sajonia, que tenemos aquí la portada, o las meditaciones de la vida de Cristo del Pseudo Bonaventura. Teólogos medievales que describen este texto con gran profundidad, con gran detalle de anécdotas, y que coinciden con una corriente religiosa propia del siglo XV, que es la devotio moderna, por la que de alguna manera invocaba el carácter ejemplarizante de la vida de Jesús y la emulación de ciertos momentos el carácter ejemplificante, obviamente, de Jesús y la emulación de ciertos momentos de la vida para reflexionar sobre ellos en la intimidad. Y eso es lo que en ese entorno cultural es el que está hecha la obra del Prado. Es una pintura realizada para un uso devocional privado, para contemplarla y meditar sobre la vida de Cristo. Una pintura, por tanto, de pequeño tamaño, de fácil traslado para llevar por parte del poseedor. Por otro lado, la pintura del Prado es una obra... No estamos ante una obra de un largo recorrido que conozcamos muy desde antiguo. Es una pintura que solo lleva con nosotros, solo es conocida desde hace apenas 100 años, o algo más de 100 años. Ingresó en el Museo del Prado en 1915 a través de la donación de don Pablo Bosch, que, como ustedes saben, porque aquí ha habido conferencias sobre ese tema, es un patrono del propio museo, que hizo una amplia donación de pinturas de gran valor, entre ellas muchas flamencas. En ese momento, además, curiosamente, la pintura está titulada como Virgen con un niño, como ven en el catálogo. La etiqueta, en el reverso, la pintura tiene una etiqueta con el nombre de José Garnelo un pintor académico, subdirector del Museo del Prado a principios del siglo XX, que podría haber sugerido, que nos hizo pensar que quizás fuera un antiguo propietario de la obra, porque era aficionado al arte flamenco, pero bueno, como es una etiqueta que aparece en muchas de las obras de la donación Bosch, finalmente entendemos que quizás sea una etiqueta de control de esta propia donación por parte de Garnelo y que no sería él el primer autor de la obra. De hecho, no se sabe nada más allá de la posesión de la pintura por parte de Pablo Bosch. La primera noticia que se tiene se retrotrae a 1903, esta es la primerísima noticia. En este momento se menciona, aunque muy de pasada, por Paul Lafon, un erudito, que hace una descripción de la colección Bosch que se encuentra en Madrid. Lafon titula la obra Virgen amamantando al niño y la atribuye a Gerard David. Probablemente porque esta era la atribución que tenía en la colección de don Pablo Bosch. Lafon resaltó el propósito del pintor de acercarse a los grandes artistas de Brujas, a Hans Memling, a Jan van Eyck, y alabó la fina y detallada concepción de la pintura, su humanidad intensa, el rico color, el luminoso y transparente, y el dibujo firme y delicado, es decir, la valoró técnicamente. En 1905, el que fue probablemente el autor que mejor estudió a Gerard David y que procuró un conocimiento hasta ese momento inexistente de este artista de Brujas, porque profundizó en los archivos de la ciudad, como fue William Whaley, publicó una breve noticia en Burlington Magazine, el periódico sobre arte la revista periódica sobre arte por excelencia, mencionando de pasada también la obra, la colección Bosch, tildándola de una obra encantadora por las similares razones que la había ejercido Lafon. Willy ya menciona dos copias que se encuentran hoy actualmente en Nueva York y en el Museo de Amberes y que él considera realizadas por Adrian Isenbrandt y por un discípulo de Gerard David. Ambas obras marcarían el devenir del estudio de la pintura del Prado en el futuro, que es de lo que hoy vamos a hablar. Pero bueno, siguiendo por el descubrimiento de la pintura, el proceso de mejor conocimiento de la obra por parte de aquellos primeros estudiosos de los primitivos flamencos a principios del siglo XX,
Es interesante tener en cuenta que en esos momentos había noticias confusas sobre el origen de la obra, quizás hayan leído algo sobre esto. Otro autor, Eberhard Freiherr von Bodenhausen, que hizo un magnífico libro sobre Gerhard David y su escuela, cuando habla de esta pintura, quizás queriendo justificar el origen, afirma que había sido entregada por un monasterio de Navarra a un camionero de Logroño en pago de unos servicios profesionales y que esta pintura venía de un monasterio de Navarra. Esta probablemente fue una explicación ofrecida por el propio Bosch, no sabemos, al investigador alemán, pero por su aspecto romanticista, pues parece más bien algo que debe ser tomado con mucha cautela, ¿no? Como si fuera una anécdota. Además, porque hay otros autores como August Mayer, que estudió también la pintura y que menciona este mismo asunto, pero con un monasterio cercano a Logroño, ¿no? Como que hay una confusión sobre el origen. Perdón. La realidad es que no hay certeza del origen de la obra más allá de la posesión de Pablo Bosch y no sabemos de dónde la sacó. En cualquier caso, Bodenhausen, que estudió la obra en relación a las demás réplicas en su libro sobre Gerhard David, afirmaría que es una obra que, como el resto de réplicas, partían del taller de Gerhard David a partir de una composición del maestro que no habría sobrevivido. Aportaba numerosas razones de tipo formal, como la construcción de las manos, las pinceladas más anchas de lo habitual en Gerhard David, captadas sin articulaciones, el marcado impasto, es decir, la utilización de una pintura muy gruesa, el tratamiento menos detallado del paisaje del fondo y la gradación de color que para él no era adecuada al resto de la pintura de David. Pese a ello, en cualquier caso, la obra, en ese momento todavía en poder de la colección Bosch, en 1906 fue presentada en una importante exposición sobre pintura flamenca celebrada en Londres, como delata además una etiqueta que todavía se encuentra en el reverso de la obra. Es la primera vez, 1906, en que la pintura se muestra en un entorno internacional, y esto coincide con la eclosión del interés del estudio por los primitivos flamencos en Europa. En cualquier caso, esa atribución a Gerhard David, que tenía la obra de la colección Bosch, se presentó y fue con la que se presentó la obra allí y recibió respuestas positivas por parte de los principales autores de ese momento, investigadores de ese momento. Esto fue justo antes, igual que de su ingreso en el Prado, igual que Mayer, en 1913 estudia la pintura, rechaza las dudas de Bodenhausen. Mayer cree que estamos ante una literalmente deliciosa Madonna, obvia el tema del descanso, la huida de Egipto, y cree que es la principal de las versiones conocidas. Distintos autores opinaron sobre la obra, generalmente aceptando la autoría de Gerhard David. Solo Martin Conway, en 1921, en un estudio mucho más amplio sobre el arte de los seguidores de Jan van Eyck y tratando el tema de Gerhard David como miniaturista, que es muy importante, como luego vamos a ver, afirmaría que tanto la pintura de la colección, ya en el Prado, como la que se encuentra en el Metropolitan, eran repeticiones del taller. En cualquier caso, la atribución a David triunfó, entró en el Museo del Prado, se cataloga en 1920 como una obra de Gerhard David, ese es el primer catálogo en el que se presenta la obra en el museo y desde entonces siempre había sido tenido como una obra de Gerhard David, como una obra principal de Gerhard David hasta este momento. Siempre los distintos autores que han hablado a partir de ella, pues intentando justificar su posición respecto a las otras versiones. De hecho, la atribución precisa de la obra ha sido un debate abierto en la historiografía sobre el arte flamenco en los últimos años, ¿no? Cuando la discusión se ha centrado en esta comparación entre las distintas obras. Autores modernos como Hans Michroet o Dirk de Vos consideraron la obra del Prado como la original y cabeza de serie de las otras versiones conocidas, opinión seguida por la mayoría de los autores que desde España habían abordado los diversos aspectos de la pintura, Joaquín Yarza, Pilar Silva, Marc Borovia, por ejemplo, en distintas exposiciones en la que ha permanecido la obra. Pero en contra de esta idea se mostró Marian Ainsworth, una importante historiadora del arte flamenco, en 1998, al juzgar la obra del Metropolitan como la original, privilegiándola por encima de la obra del Prado, que consideraba una pintura más floja y, según ella, realizada por un asistente que muy cercana al maestro.
Ainsworth se basaba en el análisis formal, en la mayor calidad de la obra del Metropolitan de Nueva York, de la superficie pictórica. Señalaba el modo abreviado en el que está trabajado el follaje del bosque, la pintura madrileña. Hablaba de cómo se repetían distintas fórmulas en la pintura madrileña y la escasa aparición de dibujo subyacente. Aspecto que para ella se diferenciaba de la pintura de Nueva York, que consideraba principal. En cualquier caso, la discusión de los especialistas sobre la posición de esta obra era un tema de lo más candente justo antes de empezar a trabajar sobre ella para el catálogo que, como he dicho, en el que, como hemos dicho, hemos presentado las conclusiones que les voy a presentar yo hoy aquí. Pero, dicho todo esto, y antes de entrar de resolver de alguna manera la cuestión sobre la primacía de las distintas versiones, que fue en esencia, como digo, lo que ha marcado el estudio de la pintura en las últimas décadas, y las conclusiones, vamos a centrarnos en el artista, algo que todo el mundo tenía claro, era una obra del entorno de Gerard David, una obra de la producción de Gerard David, más allá de si fuera taller o no. A Gerard David, como bien ha dicho Pilar, se le conoce como el último de los primitivos flamencos. Es un artista que vive a caballo entre el siglo XV y el siglo XVI. Un artista que nace en el norte de los Países Bajos, en Oud-Water, que es una ciudad que está entre Gouda y Utrecht, al que se conoce con distintas grafías en su nombre, a la flamenca. David supo sintetizar el arte de varios importantes predecesores en los Países Bajos meridionales, adaptando, por ejemplo, como ven en esta imagen, las composiciones de Jan van Eyck. La Virgen de la Fuente, que está en Amberes, es copiada en cuanto a la posición del niño y de María en la obra de la izquierda, que está en el Metropolitan. Gerard David también adaptó la técnica de Hugo van der Goes, uno de los principales artistas de Brujas en el último tercio del siglo XV. De hecho, la adoración de los magos de David, que se encuentra en Múnich, es un traslado hecho a partir de un calco por punción de una composición de Hugo van der Goes que se ha perdido, y bueno, simplemente la comparación con la magnífica obra de Hugo van der Goes, que hoy está en Berlín, explica claramente visualmente la dependencia de este artista. Gerard David también recibió muy fuertemente la influencia de Hans Memling, el otro gran pintor de Brujas cuando él llega a la ciudad, ahora hablaremos de esto, y el ejemplo de Memling le llevó, por ejemplo, a refinar y a pulir el estilo del artista y a adoptar un tema muy popular como era el de la Virgen con el niño entronizado, del que Hans Memling hizo numerosísimos ejemplos, y simplemente aquí les pongo uno de ellos comparado con otra obra de Gerard David, ¿no? Jan van Eyck, Hugo van der Goes, Hans Memling, lo principal de la obra de los artistas flamencos de Brujas del siglo XV está presente en la obra de Gerard David. Aunque es difícil trazar con certeza la evolución de David, ya que todas sus obras documentadas son muy pocas y se limitan al periodo de 1498 hasta 1509, y no hay pinturas firmadas. Se pueden, sin embargo, por estilo, atribuir unas 60 pinturas aproximadamente, de las que casi todas son pinturas devocionales, escenas de la vida de Cristo. Hay varios trípticos religiosos, como vamos a tener ocasión de ver, varios polípticos, solo una obra de temática profana, el díptico de Cambises, que tienen aquí, hablando de la justicia, del tema de la justicia. Y lo que es más importante, solo se conserva un retrato, el retrato de eclesiástico, que está en Londres, hecho hacia los años 90, aunque hay otros autores que también le atribuyen este retrato de orfebre que está en Viena, considerando que pudiera ser su cuñado, porque él casó con la hija de un orfebre, ¿no? Y estos retratos de alguna manera nos evidencian esa cercanía a Memling, aunque sean muy escasos. Y de hecho, Gerard David fue el gran heredero de Memling en Brujas, y heredó también esa clientela que tenía el artista. Pero insisto, la mayoría de los mecenas de David van a ser la iglesia, los monasterios, las sociedades y los magistrados. No hay apenas pintura profana. Se suele suponer que David recibió su primera formación en su Holanda natal. Su obra más temprana delata claramente la influencia de pintores de Haarlem,
como Dirk Bouts o Jerten Totzing-Jans o Jacob Jansson, artistas que no están representados, salvo el primero, en el Museo del Prado, pero esta comparación con la obra de Jerten Totzing-Jans ejemplifica muy bien esto. Se sospecha que, de hecho, en este caso sí que vemos una comparación con una de nuestras pinturas de Dirk Bouts para apreciar que hay una clara influencia de Bouts en la obra de Gerard David. De hecho, se supone que pudo pasar un tiempo en su taller, pero sería muy propio, muy temprano. Entre las obras que David pintó en este momento inicial de su carrera, y esto sí que quiero enseñarle algunas de las magníficas obras de este artista, se encuentran el tríptico con Cristo clavado en la cruz, cuya tabla central se encuentra en Londres, en la National Gallery, un prodigio de perspectiva con el cuerpo de Cristo y la cruz, un tríptico que tenía en sus alas centrales estas dos espectaculares tablas representando soldados y mujeres llorando, que hoy están en Amberes, ¿no?, delatando la capacidad del artista para captar los sentimientos y la gestualidad. Las obras de esta primera época son obras más rústicas y pintorescas que las posteriores, las iluminaciones son más claras, los tonos son mucho más cálidos, los paisajes más atmosféricos, las figuras son menos monumentales y más anecdóticas, como cabe esperar de un artista del norte de los Países Bajos con esas influencias que les acabo de contar, ¿no? El colorido es abrigarrado, con llamativos toques de amarillo, de azafrán, de rojo claro, ¿no? Valga como ejemplo esta obra que está cruzando la calle en el Thyssen. Una última comparación temática de estas primeras obras del artista en Holanda es esta, en este caso temática de la representación del árbol de Gessé que está en Lyon, con la obra de Jerten Totzing-Jans que está en Ámsterdam. Insisto, hay mucha relación con este artista, un artista del que desafortunadamente no tenemos obra en el Prado. En cualquier caso, Gerard David se instaló en Brujas el 14 de enero de 1484. En ese momento fue nombrado maestro de la Cofradía de San Lucas. Había muerto ya Hugo van der Goes. Luego fue nombrado, está documentado que fue nombrado jurado del gremio de pintores en 1488 y que en esos años recibió un importante pago por un cuadro costoso para la sala de los concejales del ayuntamiento. De ahí se ha deducido que ese cuadro costoso para el ayuntamiento tiene que ser este juicio de Cambises, o los paneles de la justicia de Cambises que estaban en el ayuntamiento y que están en el Museo Brüningen en la ciudad. Un cuadro que terminaría hacia 1498. Los paneles de Cambises están dedicados al tema de la justicia y la corrupción. Representan escenas de este relato de la antigua Persia que recoge Herodoto, el historiador Herodoto, en el que un juez, Sisamés, corrupto, fue condenado por Cambises a ser desollado y vivo, y eso exactamente, con esa crudeza, es lo que representan en la obra. Es decir, es una alegoría de la justicia para un espacio sacro, al revés, para un espacio laico como es el ayuntamiento, ¿no?, el poder político. Algunas de las cabezas son sin duda retratos, posiblemente de los magistrados, de los gobernantes, pero en cualquier caso es una obra clave porque está documentada y fechada para atribuirle el resto de pinturas que se le atribuyen. A partir de 1494, David tenía una casa ya en una zona importante de la ciudad, la calle de Saint Joris, en el centro de Brujas, cerca de Memling, que fallecería ese mismo año, 1494. Luego casa con Cornelia, hija de un orfebre muy conocido, por eso esa atribución que hemos visto antes. Luego sabemos que tuvo una casa en una zona más, diríamos, más residencial, pero que mantenía el taller en el centro de la ciudad para un taller muy productivo. Sabemos que entre 1495 y 1498 fue jurado del gremio de pintores, lo que implica que ya estaba teniendo una posición dentro de la ciudad muy importante. Esta es la época principal de la producción del artista y obras de este momento, voy a enseñárselas, como son esta Anunciación de Detroit o este Nacimiento que está en Cleveland, delatan claramente la recepción de la obra de los grandes artistas anteriores a él. La pintura de la izquierda es una obra que está muy influida por Roger van der Weyden, y la de la derecha es una pintura que está claramente influida
por Hans Memling y también por Van der Weyden, por otro lado. Muchas obras de este momento, como digo, a medio camino entre la tradición y esto ya es importante, la incorporación de paisajes, de lejanías, que es una de las características de Gerard David. David se convirtió en deán de la cofradía en 1501 y a partir de ese año recibió una serie de importantes encargos. La habilidad que él tenía para la representación de los objetos cotidianos, que lo hemos visto en la cestita de nuestra obra, pues como aquí la vajilla o la comida, de alguna manera son muy importantes en estas bodas de Caná que están en el Louvre, porque prefiguran la habilidad de los artistas del siglo XVI, en el que se está entrando de los artistas flamencos del siglo XVI. Estas bodas de Caná son una obra hecha para un comerciante español, Juan Sedano, que pertenecía a la colonia de comerciantes españoles asentados en Brujas. Un Juan Sedano que además pertenecía a la cofradía de la Santa Sangre, una cofradía muy importante a la que también va a pertenecer Gerard David. Insisto, por marcar cómo es un artista que está ya muy bien posicionado en el cambio de siglo. Esta Virgen con Niño y Ángeles también es otra obra encargada por los Sedano, por Jean Sedano y su esposa, y delata claramente la influencia de Memling, a la que antes he mencionado. Entre 1500 y 1511, David pintaría dos retablos para canónigos distintos, dos canónigos distintos de la iglesia de San Donaciano en Brujas, una iglesia que seguro ustedes recuerdan porque es para la que Jan van Eyck hizo su famosa Virgen del canónigo van der Pijl, y por tanto un centro religioso muy potente en Brujas de protección hacia los artistas. Son obras, y esto de alguna manera sigue insistiendo en cómo David está muy bien posicionado y tiene ya grandes mecenas a principios del siglo XVI. Este es un ejemplo, el canónigo Bernardinus de Salviatis, hijo de un comerciante florentino que encarga esta obra que hoy se encuentra en la National Gallery, en el que David representa a este canónigo junto a diversos santos. El otro encargo es este eclesiástico por parte de estos canónigos, en el que el Richard de Fis es representado arrodillado ante la Virgen y otras santas, una obra que está en Londres y de nuevo bajo la influencia de Gerard David. Pero es el momento en que el artista está alcanzando el culmen de su reconocimiento como pintor en la ciudad de Brujas. Insisto, ya ha muerto Hugo van der Goes, ha muerto el propio Memling y él es el principal artista de la ciudad. De la misma época data este tríptico con el bautismo de Cristo, también encargado por Jan de Trompe, o el Valío de Ostende, no importa demasiado. Lo importante es que esta es una de las obras principales del artista, de las más notables, no solo por su imponente grandeza religiosa, sino por la captación precisa del paisaje, del aspecto atmosférico del paisaje, de la representación de la naturaleza. Y esa es una de las claves de la obra de Gerard David. El interés que concede al paisaje y a la integración del mismo en la composición. Y va a ser fundamental para el desarrollo de este tema, a partir de artistas posteriores como Patinir o Met Seix, que sí tenemos muy bien representados aquí. De hecho, y esto es muy relevante, es muy significativo, que la primera visión pura de un paisaje en el mundo flamenco, es decir, un paisaje sin un contenido narrativo que se conoce, son estas dos tablitas de Gerard David, que no representan ningún tema más allá de un paisaje boscoso con unos edificios y unos animales. Es el primer paisaje puro de la historia del arte flamenco, una obra de David que hoy está en la Mauritshuis en La Haya. En 1508 David ya es miembro de la cofradía de Nuestra Señora del Árbol Seco, tiene muchos contactos con el mundo de la ciudad. En 1509 va a donar por piedad, según se dice, este cuadro de la Virgo Inter Virgines, la Virgen con el Niño, entre otras santas, que hoy se encuentra en el Museo de Bellas Artes de Rouen, un cuadro de más de 2 metros de largo, quizás su mejor obra, o una de sus mejores obras, que representa muy bien ese estilo personal que había estado desarrollando. Las figuras están ya sólidamente modeladas, anatómicamente bien estructuradas, muy eficazmente integradas en el espacio, en la composición. Hay una sensación de profundidad muy potente, con un punto de vista además
relativamente bajo, con una colocación de las figuras muy delicada, estudiada, con juegos de las diagonales, todo muy bien calculado. El dibujo de las figuras y las manos está perfectamente articulado. Es decir, es un cuadro que ejemplifica muy bien el carácter de Gerard David, ¿no? Y sobre todo también en cuanto a las figuras, ¿no? Los rostros de David son muy reconocibles, por eso se le han atribuido tantas pinturas. El colorido es también muy característico, con esos azules tan oscuros, con unos rojos muy potentes. Una obra de una gran solemnidad para la contemplación religiosa que de alguna manera viene a sugerir un estrecho conocimiento por parte del artista de la piedad mística y de la devoción, y de la piedad devocional más que de los aspectos litúrgicos. Esto es una obra de gran tamaño, pero para la contemplación meditativa. Aquí, curiosamente, además, con la presencia de dos personajes ajenos a la sacralidad de los demás, que se entiende que son el artista y su esposa. Estaríamos ante el primer autorretrato de Gerard David. Quédense con esta obra también y sobre todo con la idea de María y el niño, porque es muy importante para el tema que nos ocupa. Pero bueno, por acabar con la trayectoria de este artista, hay que decir que en 1515 un tal maestro Gerard van Brugge se hizo miembro de la cofradía de San Lucas, la cofradía de pintores, en Amberes. Un centro que ya se estaba conformando como mucho más dinámico que Brujas en la producción de pintura. Se trataba, Gerard van Brugge, entendemos que era Gerard David, que sin duda pues, había ido allí, se instalaría en Amberes, tendría un pequeño taller y un segundo mercado para sus cuadros, y esa sería la razón de la influencia en artistas puros de Amberes como Metzeis o Patinir. Estos son los dos ejemplos que se aceptan de obras que hizo Gerard David en su estancia en Amberes, hacia 1515. Una circunstancia, ya finalizando, muy importante de la biografía de David se produce en 1519, cuando se vio envuelto en una disputa legal con uno de sus ayudantes, con Ambrosius Benson, un pintor lombardo asentado en Brujas. Este le acusaba de retener 2 carteras de bocetos en las que habría diseños de otros discípulos de David, como Isenbrand o Albrecht Cornelis. Y bueno, pues hubo un pleito legal y Gerard David fue condenado un tiempo, encarcelado brevemente a la espera de juicio, aunque no sabemos muy bien qué pasó. Pero en cualquier caso nos delata una cuestión. El tema de la posesión de los bocetos, de los dibujitos, que los artistas tenían, copiaban, vendían, requerían y querían tener en sus manos para repetir las composiciones. Es una cuestión muy relevante porque, lo vamos a ver, en la última etapa de David se va a producir una eclosión de la reproducción de obras del artista. Es muy difícil establecer el carácter tardío de las últimas pinturas. Son obras bastante eclécticas, ¿no? Voy a hacer un repaso muy rápido de las últimas obras del artista. Esta crucifixión que está en Génova, en el Palacio Bianco, esta otra de la Gemaldery de Berlín, la Frick Collection. Fíjense lo distintas que son casi todas las obras, ¿no? Hay características muy diversas. Estas en Nueva York. Para llegar a este políptico de Santa Ana, que ejemplifica muy bien la influencia de la última obra de Gerard David en sus discípulos. Y lo he puesto al lado de esta otra pintura de Ambrosius Benson, que está en el Museo del Prado, para ejemplificar cómo Benson, que como digo, se peleó por la posesión de los dibujos con su maestro, delata un gran conocimiento de la obra de Gerard David. Una última fase estilística se da muy tardíamente en la obra de David. Entre 1519 y 1523 se asocia a la marcha de Benson del taller. Es visible a través de cuadros encantadores que tienen un carácter íntimo, con una representación de los volúmenes muy suave, casi parecido al esfumato, que por entonces los artistas estaban desarrollando en Italia, un colorido brumoso, tenue, que se va a dar no solo en David, sino en Adrian Isenbrand, uno de sus discípulos. Ese es el momento en que probablemente haría las distintas versiones de la Virgen con Niño o el Descanso de la Huida de Egipto, que hoy nos toca, de la que hablaré inmediatamente, o que también es el momento en que se harán, y lo muestro para ejemplificar cómo las composiciones exitosas del último Gerard David se repiten, hará la famosísima Virgen de la Cuchara, que se encuentra en Bruselas, de las que hay numerosas copias en Génova, en una colección particular, incluso en Sevilla, algunas de ellas con variaciones iconográficas, como la de Estrasburgo, o como la de la colección de Aurora, con el niño, en vez de la cuchara, pues tiene
una ramita de fruta, no sé exactamente qué es. Insisto, la importancia aquí es la repetición de modelos devocionales en el último periodo, por ser clave a lo que vamos a ver a continuación. Simplemente quiero comentar cómo a la muerte de Gerard David, el gremio de iluminadores de libros le cobró el impuesto de defunción del artista y le dedicó una misa. Esto ha hecho pensar que quizás David podía haber trabajado también como iluminador, como artista realizador de obras de pequeño tamaño. Sobre esto los distintos investigadores tienen algunas dudas. Hay quien le atribuye iluminaciones de libros de horas, hay quien simplemente cree que era un benefactor del gremio, pero bueno, podría ser que David estuviera detrás de la eclosión también de la escuela de miniaturas de Brujas Gante, que es muy importante. Les muestro aquí algunas de estas obras de pequeño tamaño, apenas tienen este tamaño, aunque aquí las muestre tan elevadas, para ver un poco la capacidad plástica del artista y la capacidad de crear obras devocionales de pequeño tamaño para ser contempladas por el devoto y reflexionar en torno a ellas. Dicho todo esto, por tanto, habiendo presentado la obra, habiendo visto al artista y con dos ideas en mente, por un lado, la elaboración y repetición de pequeñas pinturas devocionales para uso privado por parte de David y el interés en el paisaje, ahora sí analicemos la obra que nos ocupa, porque estas características están muy presentes en ella. Y comparémosla con las distintas versiones que se conocen de esta pintura y con las que siempre ha sido equiparada, ¿no? Y que era la clave de la discusión. Desde un punto de vista puramente iconográfico, el descanso en la huida a Egipto parte de otras versiones similares que hace Gerard David a partir de 1510, como esta de la National Gallery de Washington, que solo se documenta desde el siglo XIX, una escena más tradicional y narrativa, porque claramente se presenta, como la de antes, a San José vareando la palmera para obtener los dátiles y alimentar a su familia, si bien, pese a ese contenido más narrativo, la inclusión de las uvas como la fruta de la que se están alimentando, bueno, introduce un tema más simbólico, probablemente de un claro simbolismo eucarístico. Pero aquí San José sí que es protagonista de la escena, aunque en un pequeño segunda posición. En cualquier caso, en esa escena hay ciertos detalles paralelos a la obra del Prado, la corriente de agua, la cesta, que es muy similar, y ejemplificando cómo, a partir de aquí, estos detalles se van a repetir en distintas obras que repiten este mismo tema. Entre ellas, la principal, la obra del Metropolitan Museum, procede de la colección Bach, solo se documenta desde 1902, no es una obra histórica como la nuestra de Gerard David y se atribuye al maestro, y sin duda la más cercana a la composición del Prado, pero en lugar de una cesta, al lado de María y el niño hay un ramo de manzanas, y hay otras diferencias menores en las plantas, en los piedras del primer plano. En cualquier caso, la obra del Metropolitan es una obra con un notable equilibrio entre el color y una sensación de la atmósfera muy bien captado, de ese esfumato propio de la última etapa del artista. Una obra donde, como en la de Madrid, se delata el conocimiento de la pintura italiana, de los avances convencionales en la representación de los pintores renacentistas, el motivo piramidal de la Virgen con el Niño, más o menos piramidal, el uso del claroscuro para transmitir el volumen de las figuras. Otra segunda versión existe en el Museo de Amberes, como delataban aquellos primeros autores que estudiaron la pintura. Esta se atribuye habitualmente a Gerard David o al taller, aunque hay muchos que creen que puede ser una obra definitiva de Adrian Isenbrand, uno de sus discípulos. No se documenta, con lo cual es simplemente una cuestión de discusión sobre la atribución. No se documenta desde antiguo, solo desde el siglo XIX. Pero es una obra mucho más... María amamanta al niño en la misma posición, pero con mucho más detalles. Aquí San José sí está muy presente en el primer plano, duerme en primer plano, junto a esos detalles de la cesta, la calabaza, que es una cantimplora para el agua. El niño tiene un rosario entre las manos en lugar de la cuchara que tiene el cuadro del Prado, pero bueno, hay detalles más anecdóticos como el caracol aquí que trepa
es mucho más ajena a ese concepto tan concentrado en la pintura devocional de la obra del Prado. Y además tiene un mayor desarrollo en el paisaje, en las colinas, es decir, es una obra más elaborada, más anecdótica, más narrativa, si queremos decir. Tanto el grupo principal del Descanso de la Huida de Egipto del Prado como de estas otras versiones tienen claramente que ver con esta otra obra que es del Metropolitan, que durante mucho tiempo también se atribuía a Gerard David. Hoy se cree que puede ser una obra de Simon Benning, un artista también del cambio de siglo, que también pinta miniaturas con una gran habilidad, ¿no? Una Virgen con niño muy en primer plano, con un paisaje distinto al que hemos visto, pero bueno, el grupo es idéntico. De hecho, hay otras versiones del mismo grupo de María, sin paisaje, como esta que está en Nueva Orleans, o esta que está en el Lázaro Galdiano, en Madrid, que se suelen atribuir a Adrián Isenbrand, uno de los seguidores de Gerard David. Digo esto para que vean cómo la composición está muy repetida, esta composición de María con el niño se repite incansablemente. Y todas dependiendo de la Virgen con Niño y Santas, que está en Rouen. Por tanto, a la vista de todas las versiones, y más allá de las atribuciones de estas, es evidente el empleo de un modelo por parte de David y su taller, que se repite. Esto solo se puede dar en un taller, donde los distintos artistas colaboran repitiendo un modelo que el maestro les ha dado. El grupo de María y el Niño es el mismo en las cuatro pinturas, solo hay pequeños detalles que ahora vamos a ver. Se repiten en todos la ciudad, el paisaje, las colinas, con distintos, pero siempre lo mismo. El diseño de los tres árboles del centro, justo detrás de las principales figuras. Se repiten el curso del agua, la disposición de los pliegues del manto de María. Insisto, todo ello apunta a la utilización de modelos, de dibujos, de cartones procedentes del taller que se copian una y otra vez, que no nos han sobrevivido, pero que debieron existir. Recordemos ese pleito por la posesión de dibujos por parte de su discípulo Ambrosius Benson. En cualquier caso, el estudio técnico de la obra del Prado evidenció que está realizada a partir de modelos superpuestos, siguiendo esa práctica común de construir una pintura a partir de los detalles de sus distintas partes. La reflectografía infrarroja registró que hay dibujo subyacente en el cuadro, hay boceto debajo de la pintura, se observa en algunos lugares, veis muy rápido en esto, pero bueno, por enseñarles cómo hemos estudiado la obra, hay dibujo en las manos de María, en los pliegues del manto, estoy hablando de la obra que hemos estudiado nosotros, de la obra del museo, en el perfil del cuello y el hombro del niño, los pies, en las manos, para construir el paisaje. Se ve muy evidentemente la construcción, el dibujo de todos y cada uno de los árboles del fondo y cómo se interrumpen para dejar paso a las hojas. Fíjense aquí, se ve claramente cómo primero se dibujó la rama en esta posición doblada y luego finalmente se pintó recta. Parece una tontería, pero este detalle está así repetido en cada una de las tres pinturas que son similares. Es decir, que se está copiando el mismo dibujo en cada una de las tres y luego el pintor aplica la pintura como le parece o como le ordena el maestro. Destacan estas líneas que de alguna manera pueden parecer que son para perfilar el velo de la Virgen, pero que es el diseño de los árboles de la parte trasera. Aquí lo vemos también en este lado derecho, porque de hecho están las líneas del dibujo y luego se pinta el árbol, como ven aquí, y luego se pinta el velo encima del árbol, como podemos contemplar o como dedujimos a partir de este detalle. En la disposición del manto apenas hay dibujo, pero sí en algunos detalles, en algunos pliegues, hay un arrepentimiento aquí evidente. Es decir, todo esto y la ausencia de líneas paralelas para marcar el sombreado en el dibujo subyacente indican claramente que el dibujo se hizo copiando modelos anteriores, probablemente calcándolos, tanto para María y el niño como para el paisaje. La radiografía también reveló
que el diseño del paisaje estaba perfectamente definido desde el principio. No es algo en el que el pintor esté creando, está copiando. Sabía dónde iban a ir los árboles, dónde iba a ir el paisaje, dónde iba a ir el cielo. Por eso esas líneas blancas, porque son reservas que se dejan cuando se está bocetando la obra para copiar ahí otro detalle. Es decir, tras el análisis técnico que se hizo de la obra, quedó claro, en conclusión, que es una pintura en tabla realizada en el taller a partir de modelos individualizados de las distintas partes que componen la obra. El paisaje, las figuras, el bosque, la cesta, etcétera, que son reunidas en una pintura devocional de las muchas réplicas que se hicieron de esta versión tan exitosa. Volviendo a la comparación con las obras similares, lo relevante es, y esta es la otra gran conclusión a la que se ha llegado, es que en realidad ninguna depende de la otra, de las otras. No es que una esté copiando a la otra y está a la anterior y que haya un primer modelo, no. Todas tienen sus diferencias, pero todas están siguiendo un modelo común que existiría, o simplemente, a lo mejor no existía un modelo primero, simplemente existían dibujos en el taller que estaban copiando los distintos artistas. Obviamente nos centramos en la comparación con la obra del Metropolitan, que es la más relevante, la de mayor calidad. Pedimos a nuestros colegas en Nueva York que hicieran un calco de su obra, de los trazos principales de su obra, que pusimos sobre la nuestra y nos dimos cuenta que no coincide. El motivo es el mismo, pero no hay una coincidencia. Es decir, nuestra obra no estaba calcando la pintura de Nueva York, ni tampoco la inversa. Eran distintas versiones. Y hay detalles en los que se muestra que el pintor, aunque los distintos pintores, mejor dicho, aunque están usando los mismos dibujos, el mismo boceto, luego lo interpretan de manera distinta. La posición de los pies no es la misma, tampoco de las manos del niño son idénticas. Una cuestión muy interesante fue la distinta solución del momento de la lactancia. No me voy a entrar en muchos detalles, pero si se fijan, en un caso el niño está apoyando su cara sobre el pecho y en otros casos es el pecho el que está apoyándose sobre el niño. De hecho, es mucho más naturalista, mucho más real en el cuadro del Metropolitan ese detalle de la lactancia. Aquí parece algo más artificial, no parece que esté desarrollándose ese mismo tema. Esto pudiera haberse interpretado como, bueno, pues la obra del Prado no está siguiendo a la del Metropolitan, pero no lo realiza con la calidad que le corresponde. Pero bueno, es que no todas las versiones están realizadas como en este caso, sino muy al contrario, son más cercanas a la opción que siguió el artista del Prado. Aún así, sí que había detalles en los que podría parecerse que la pintura de Madrid estaba siguiendo la de Nueva York, ¿no? El diseño de los pliegues del manto depende de la obra de Rouen. Sí que parece que el del Prado está copiando la disposición final también de la obra del Metropolitan. Pero bueno, no era exactamente, por ir resumiendo, no voy a entrar en los detalles, no era exactamente todo igual, ¿no? El pie que aparecía por aquí, la parte roja de la camisa, pero había bastantes diferencias. Sin embargo, aunque es posible que las pinturas se creasen, ya me concentro en la del Metropolitan y la del Prado, se creasen muy cerca una de la otra, incluso que la del Prado siga en ciertos detalles a la obra del Metropolitan, no parece que se trate de una copia directa, ni mucho menos, sino de soluciones similares a partir de modelos comunes procedentes en el taller. Un argumento de todo esto nos lo ofrecieron los árboles del fondo, que justo que están detrás del María y del Niño. En ambos casos, según revelaron las distintas radiografías, se había dejado una reserva para la inclusión de los árboles, pero las soluciones distintas, si se fijan, bueno, aquí está claro que hay una reserva, la radiografía, por el distinto color. En la pintura del Prado, el cielo de alguna manera entra entre la floresta mucho más cerca de María. En la pintura del Metropolitan, el follaje tapa esta parte de aquí, aunque se está usando el mismo modelo de los árboles al fondo. Otro detalle muy significativo, a ver si soy capaz de explicarlo bien, es como he dicho antes, se copian en dibujo los distintos arbolitos, todos, los tres del primer plano y los del fondo, pero el artista de Nueva York no interpreta bien el dibujo porque, como ven aquí, genera este
estas copas de los árboles como si esto fuera esta fuera parte de los árboles del primer plano, como si estas ramas fueran parte de estos 3 árboles del primer plano, como cuando son las copas de los árboles más pequeños del fondo. Es decir, no hay una interpretación por parte del artista de Nueva York perfecta del dibujo que estaba copiando. Pero, sin embargo, fíjense cómo los argumentos van de un lado y del otro. La calidad de la obra neoyorquina es notoria y fue muy recalcada por los autores que estudiaron la obra. Qué duda cabe que la pintura de los árboles, la manera de abordar los árboles es excelente, la calidad pictórica, la aplicación de la pincelada es en algunos casos mejor que la del cuadro madrileño. El cuadro nuestro no alcanza el esfumato y la captación de las sombras a la italiana de una manera tan evidente y tan palmaria como lo vemos, por ejemplo, en la sombra que hay en esta parte del rostro de María. El cuadro, en este sentido, el cuadro del Metropolitan es más davidiano, de alguna manera, si lo podemos decir así. Pero, sin embargo, o tampoco tiene el exquisito nivel de detalle nuestro cuadro que vemos en el Metropolitan. Fíjense, por ejemplo, este sutilísimo alfiler que para cerrar la camisa de María, que vemos allí, no lo tiene nuestra pintura. Es decir, nuestra pintura es un poco más laxa en la consecución de los detalles. Podría esto hacer pensar que la obra del Prado es un poco, sí, está a la zaga de la pintura de Nueva York. Pero, sin embargo, cuando nos acercamos a los detalles iconográficos del fondo, el detalle de María con el niño en el burro y con San José es mucho más de mayor calidad en el cuadro del Prado. Es mucho más fino en la ejecución. Es decir, cada uno de los artistas tiene sus capacidades o aborda la pintura de distinta manera. Esta divergencia en los detalles, en la finalización de los detalles, hace pensar, por tanto, en 2 artistas distintos que trabajan a partir de los mismos modelos que existen en el taller del maestro y lo interpretan cada uno a su manera. Pero no que haya una supremacía de una obra por parte de la otra, ni que una sea la copia de la otra. Esa es la gran conclusión a la que llegamos. Siempre todo dentro del taller, obviamente con control del maestro en la ejecución de ambas obras. Las fechas de ejecución, pues obviamente tuvo que ser a partir de 1510, que es cuando se puede fechar esta que sí sería el primer modelo. De hecho, la de Rouen está documentada en 1509 y esto coincide con esa última etapa que les he mostrado del artista y, por tanto, sería perfecto. ¿Cuáles son, por tanto, las conclusiones de este bombardeo de evidencias al que les he sometido respecto a nuestra pintura? Por un lado, la obra del Prado es una obra clave en el problema de los seguidores de Gerard David. Y esto es algo que, para los historiadores del arte, todavía es un tema muy, muy candente. La obra presenta una oportunidad única y un magnífico punto de partida para estudiar y mejor comprender el difícil problema del taller de Gerard David y, sobre todo, de sus seguidores. Un artista con un corpus artístico al que han caído muchísimas piezas, en realidad realizadas por sus discípulos, como ha delatado el estudio, además de las otras obras que se atribuían a David en el Museo del Prado y que tienen aquí en la imagen, y que hoy son consideradas obras de seguidores de Gerard David, no del propio maestro. Algunas, como la Huida a Egipto de la que hablamos hoy, hecha claramente dentro del taller, bajo la supervisión del maestro, pero por otro pintor. Otras, como estas 2 vírgenes con niño, por distintas cuestiones que no vienen al caso hoy, pero que están recogidas en el catálogo, obviamente, hechas por alguien que conoce a Gerard David, pero no es Gerard David, y que pudo o no estar en su taller. Obras como esa Virgen con niño en un nicho, que está mucho más cerca de lo que es la pintura de Simon Benning, u obras como esta, con ese fondo dorado, más retardataria, con el aspecto de la Virgen que se acerca más a la obra de Albrecht Cornelis, otro discípulo de Gerard David, pero que tampoco está claro que pueda ser. Es decir, las 3 obras del entorno de Gerard David del Prado son clave para el estudio de sus seguidores y seguro que en el futuro nos va a dar mucha información sobre cómo funcionaba tanto el taller como la recepción de sus modelos por parte de otros artistas.
La segunda conclusión, la calidad de la obra del Prado. Pese a ser una obra hecha en el taller, no desmerece de la calidad. A primera vista se trata que no es una obra menor dentro del panorama artístico, y así se había visto hasta ahora, una obra menor dentro del panorama artístico de los primeros artistas flamencos, como además ha revelado su reciente restauración y nos ha dejado una tabla exquisita. Algunos elementos compositivos relatan cierta sutileza por parte de este pintor del taller, como la punta del pie que aparece por debajo, de María, que aparece por debajo asoma debajo del manto, o los toques de rojo bajo la túnica y las bocamangas. Hay detalles de finura y capacidad en los propios árboles del bosque, en los apurados toques de blanco, no tengo aquí un detalle, de la corriente del agua, aunque hoy están un poco barridos, y sobre todo, hay que recordar la fineza con la que está captada el grupo de María y el grupo de la Sagrada Familia huyendo de Egipto, que es superior en calidad a ese detalle en el cuadro de Nueva York. Por otro lado, e independientemente de la autoría del autor, y ese es otro de los grandes valores de nuestra obra, es una de las pinturas que mejor explicitan el consumo de pequeñas imágenes religiosas fáciles de trasladar, utilizadas para la contemplación y meditación individual por parte de los fieles. Según esas prácticas, conocidas como ese movimiento espiritual conocido como la devotio moderna, de gran presencia en los Países Bajos en el siglo XV. Una nueva espiritualidad que invitaba a los fieles a meditar sobre el sufrimiento de Cristo a través de la contemplación de su imagen y de la reflexión ante las historias de la vida de Cristo, para compartir el dolor y empatizar en las tribulaciones de Cristo como hombre. Tal como auspiciaban autores como Thomas Kempis en la obra de Imitato Christi, texto paradigmático de esta tendencia y uno de los libros más leídos del siglo XV, tanto en los Países Bajos como España. Se trataba, por tanto, y esto es muy importante, de un movimiento que trascendió la teología medieval, más intelectual, en pos de una cierta democratización del acceso a la religiosidad a través de imágenes sencillas, de fácil lectura, que promovieran una empatía hacia lo que se estaba contemplando y una reflexión en torno a lo que se estaba contemplando por parte de aquel que la tenía físicamente en sus manos y que la podía contemplar, igual que se meditaba sobre los libros de horas. Así, un artesano cualquiera podía alcanzar a comprender a la divinidad y las historias sagradas de la misma manera que un teólogo. Esto es muy, muy importante. Y de ahí la difusión de estas imágenes y la difusión de copias de esta obra. Y en este sentido, ya estoy acabando, cabe recordar lo dicho al principio de esta conferencia, sobre la inspiración del tema de la huida a Egipto en textos medievales como los de San Buenaventura, Ludolfo de Sajonia, que describían la huida a Egipto con todo tipo de detalles que no estaban recogidos en las Sagradas Escrituras y que inspiraron a los artistas flamencos tardomedievales. El propio Ludolfo de Sajonia expresa el goce que debemos sentir al contemplar a María dando el pecho al niño en medio de las dificultades de su viaje por parajes desiertos. Recuerdan que dije que no había figuras en el paisaje. Y esto, según Ludolfo de Sajonia, ha de servir al fiel de espejo, de ejemplo, ante las vicisitudes de la vida. Que el artista que pinta la obra del Prado se centra en esta idea es evidente. De hecho, recordemos, San José no está presente. Es una pintura hecha para reflexionar en torno a María, al niño, a las dificultades que entornan este momento. Solo el grupo secundario en el bosque, en un segundísimo plano, hace que narrativamente entendamos que estamos ante un momento de la huida a Egipto, pero lo que importa es la contemplación y meditación sobre el grupo principal, el niño y su madre. La cuchara, ante la ausencia del alimento, puede ser más que un detalle anecdótico, y la traslación de esos otros modelos, un símbolo evidente de tribulación, de dificultad. Y finalmente, la posición de la obra, como esta es la última gran conclusión del estudio de la pintura, como ejemplo primordial del acceso al paisaje como tema específico en la pintura nórdica y en toda Europa. Por ello, de hecho, actualmente, si vimos la obra junto a la pintura italiana, en la sala de pintura italiana, en la sala 56B, porque junto a otras obras italianas que evidencian ese otro interés en la representación del paisaje,
y que muestra cómo este interés surgió a la vez en toda Europa. Y es en esta sala donde pueden disfrutar de esta magnífica pintura del taller de Gerard David. Insisto, una obra sin duda salida del taller, pero no por ello una tabla flamenca más, sino una magnífica tabla flamenca. Muchas gracias por su atención.